tardes, bienvenidos, bienvenidas a este acto que vamos a hacer hoy con la Escuela de Ciudadanos, una invitación que ahora ya explicaremos. Todo surge porque el 12 de septiembre de 2003 esta biblioteca abre sus puertas, bueno, está en esta ubicación. Entonces yo de ese día poco les puedo contar, porque yo no estaba, yo llegué unos años después, pero buscando y rebuscando hemos encontrado material, un vídeo que van a ver para que recuerden lo que fue ese día aquí. Coincidiendo con las fiestas patronales de nuestra localidad, Manzanares inauguró su nueva y flamante Biblioteca Municipal Lope de Vega el pasado viernes, día 12. Se trata de un amplio y moderno edificio de 3 plantas, con gran luminosidad y en el que el Ayuntamiento ha invertido 1,8 millones de euros. Los representantes de la comunidad educativa y de la vida cultural local elogiaron estas instalaciones. El consejero de Educación, José Valverde, acompañado por el alcalde Miguel Ángel Pozas y por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares, Pilar Tejera, realizó a las 7:30 de la tarde del viernes el corte de cinta inaugural de la nueva Biblioteca Lope de Vega, construida íntegramente con recursos municipales en la calle Cárcel. Al acto asistieron también los miembros de la Corporación Municipal, el diputado regional Antonio Molina, el delegado provincial de Educación Juan José Fuentes, representantes del sector de la educación y la cultura, así como numerosos vecinos de la localidad, quienes tuvieron ocasión de recorrer las instalaciones. Maravillosa, magnífica, moderna, confortable o estupenda fueron algunos de los calificativos que utilizaron para la nueva biblioteca. El alcalde de Manzanares, Miguel Ángel Pozas, dijo que el viernes 12 de septiembre fue un día feliz para la ciudad al inaugurar un recurso esencial para un pueblo que apuesta por la cultura. Dijo que la revolución de la educación, de la cultura, de la información y del conocimiento es la mejor fórmula para transformar la sociedad y para ser más libres. Miguel Ángel Pozas explicó que la nueva biblioteca no es un lujo y sí una necesidad, ya que la anterior se había quedado pequeña gracias a la afirmación cultural del pueblo de Manzanares. Recordó que hace 20 años la biblioteca contaba con 10.000 volúmenes y a lo largo de los años ha crecido de tal manera que se amplió con la biblioteca de barrio Antonio Pines y ahora con el nuevo edificio. El primer edil alabó el resultado de la obra, fruto de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento con el fin de que las futuras generaciones puedan comprobar la arquitectura de la época. Destacó del edificio su diseño, estructura y luminosidad. Desde aquel día, la biblioteca ha intentado colaborar y organizar actividades con las distintas entidades y colectivos de nuestro municipio. Para celebrar este 20º aniversario, no hemos organizado grandes actos. Hemos decidido retomar las distintas actividades y colaboraciones que por motivos diversos se han ido quedando atrás y no se han podido realizar. Se han retomado las colaboraciones con los centros de enseñanza y con otras entidades de ámbito local, también con otros servicios municipales como son los museos, turismo, Universidad Popular, la ludoteca y la televisión local. Y también hemos seguido organizando cuentacuentos, sesiones, talleres de animación a la lectura, presentaciones de libros, exposiciones y conferencias. Como ya les he dicho, estamos intentando recuperar todas esas actividades que se quedaron atrás. Y una de ellas era la Escuela de Ciudadanía, que un 28 de noviembre de 2008 tenía lugar en este salón de actos la primera conferencia a cargo de Almudena Grandes. A partir de ese momento, gracias a ellos, por esta biblioteca han pasado Luis García Montero, Natibel Preciado, Miguel Ríos, Víctor Manuel y otros muchos tantos. Entonces, para que nos cuenten cómo surgió la colaboración Biblioteca, Escuela de Ciudadanía, qué mejor que invitarlos, tanto a Román como fundador y a Juanjo como actual presidente. Así que ya les dejo con ellos, que se van a explicar mejor que yo. Gracias.
Leticia, y a la biblioteca por esta invitación, y gracias también a Leticia Moya por esta singular presentación. Supone un grato recuerdo, desde luego, por dos motivos, ¿no? Aparte de por ver cómo ha pasado el tiempo, y también por ver que parte de ese archivo de la antigua televisión municipal, pues algo se pudo recuperar en esa labor también que ha hecho la biblioteca. Y es un grato recuerdo de lo que fue un momento importante para la historia de esta ciudad, en el que el solar de la antigua cárcel que da nombre a esta calle se convirtió en un espacio de libertad, el que representa el saber recogido en sus diferentes soportes en las estanterías de nuestra biblioteca municipal. Un centro que es hoy otra de las grandes referencias de Manzanares y que nos hace sentir muy orgullosos. En nombre de la Escuela de Ciudadanía, asociación a la que representamos, felicidades a la biblioteca y gracias por estos 20 años y gracias también a todo lo que representa, a sus profesionales, a sus usuarios, a quienes la hicieron posible y a quienes han seguido apostando por ella. Esta noche, en estos actos conmemorativos de estas 2 décadas de vida de este edificio del conocimiento, comparecemos ante ustedes Román Orozco como fundador de la escuela y yo mismo como presidente de la asociación desde el año 2018, para hablarles de otra de las aportaciones que llegaron a Manzanares con esta biblioteca. Por aquí mismo, en esta sala, justo hoy hace 14 años y 10 meses, en una fría noche de finales de noviembre de 2008, la Escuela de Ciudadanos iniciaba así su andadura. Vamos a verlo. Yo quiero darle las gracias a ustedes también por haber venido hasta aquí, por dar tanto calor en esta tarde, que es como para estar en el sofá leyendo novelas policíacas. Y quiero darle a mi amigo Román Orozco las gracias por haberme dado la ocasión de estar aquí con ustedes abriendo este curso. Desde luego, como ciudadana, no sé si ejemplar. La ventaja que tiene la literatura es que la literatura tiene que ver con la vida. La literatura es vida además. Y es vida además para los que están vivos. Entonces la literatura lo que da es emoción y tristeza y rabia y alegría y risas y diversión y experiencias de más para los lectores, ¿no? Y a mí la literatura me dio mi país también. Quiero decir, yo me acuerdo que contribuyó a darme otra versión de mi país, o a hacerme habitable, a hacerme más transitable, a explicarme que mi país era diferente de lo que yo pensaba, que era un lugar distinto, ¿no? Ya nadie se acuerda del trabajo que costó conquistar derechos, ya nadie se acuerda del trabajo que costó llegar hasta donde estamos, y así estamos, ¿no? En un momento en el que Europa, en vez de convertirse en un contrapeso progresista de los Estados Unidos, se perfila como una versión a escala del mismo poder norteamericano y en el que se aprueban directivas comunitarias que piden jornadas laborales de 65 horas sin que nadie salga a la calle, ni siquiera para defender su propia jornada laboral, que es lo más tremendo, ¿no? Porque ya la gente parece que no es capaz de movilizarse ni para eso. Pues en este momento creo que la democracia española no se puede permitir tanta insensibilidad, no se puede permitir tanta indiferencia y no se puede permitir tanta ignorancia de su pasado, ni en el buen sentido ni en el malo. Y podría seguir hablando más rato, pero llevo casi una hora, así que me callo y ustedes me preguntan lo que quieran. Bueno, muy bien. No, ahora no, me aplaudan más, ¿no? La literatura es vida, nos decía nuestra primera profesora, como veíamos en uno de los extractos de esa conferencia con la que, como hemos podido comprobar, nos dejaba un mensaje final que casi 15 años después sigue teniendo plena vigencia. Almudena Grandes fue la primera invitada de esta Escuela de Ciudadanos, ahora de Ciudadanía, una iniciativa de la persona que me acompaña hoy y que, como entonces, está también aquí sentado. Antes de saludar a Román Orozco y de darle la palabra, ya que la biblioteca nos da esta oportunidad, y puesto que Román tiene méritos más que suficientes como para haber sido otro de los ponentes de la Escuela de Ciudadanía, aunque él no quiere, me van a permitir él y ustedes
que en esta charla sigamos un formato similar al que tendríamos en nuestra escuela. Esto es un atraco. Es un atraco, sí. Se está enterando ahora. Por ello, en el siguiente vídeo, como hacemos con todos los ponentes, vamos a recordar algunos datos del fundador de la Escuela de Ciudadanos. Román Orozco nació en Iznatoraf, Jaén, en 1945. Al año siguiente, su familia se estableció en Manzanares. Desde muy temprana edad, alternó sus estudios de ciencias políticas y de periodismo con el ejercicio profesional. Se inició en Gaceta Universitaria y en 1967 se incorporó al diario Madrid hasta su clausura en 1971. Entretanto, en 1968 fue redactor jefe fundador de Mundo Joven. Trabajó como reportero de informe semanal en Televisión Española entre 1974 y 1975. Antes pasó por Diario de Mallorca como redactor jefe y colaboró con las revistas Triunfo y Cambio 16, a la que se incorporó en 1974 y de la que pronto fue nombrado redactor jefe. En el Grupo 16, empresa editora de Cambio 16 y Diario 16, desarrolló una larga actividad. Subdirector fundador de Diario 16, corresponsal en el extranjero de ambas publicaciones durante 8 años, primero en Estados Unidos, Washington, y después en América Latina con sede en México. En 1994 fue nombrado director de Cambio 16. En octubre de 1996 se incorporó al diario El País como delegado en Andalucía, cargo en el que permaneció hasta 2008. Siguió en este periódico escribiendo columnas de opinión, entrevistas y reportajes hasta 2015. Durante 15 años, del 96 al 2011, formó parte del equipo de analistas del programa Hoy por Hoy de la cadena SER, 9 años bajo la dirección de Iñaki Gabilondo y 6 con Carlas Francino. De 2009 a 2014 colaboró en la tertulia de Canal Sur Televisión como analista político. Durante 2 años, 2013 y 2014, intervino también como analista en el programa de televisión de 4 Las Mañanas, presentado por Jesús Cintora. Ha sido también director adjunto de la revista Tiempo entre 1986 y 1987 y redactor jefe fundador del semanario El Globo, editado por Prisa. En 1993, fruto de sus numerosos viajes a Cuba, publicó Cuba Roja, que permaneció durante 3 meses entre los 10 libros más vendidos de España, alcanzando también un notable éxito en América Latina. Al año siguiente, en 1994, ganó el premio Cirilo Rodríguez de Periodismo, que se otorga a la mejor labor profesional como corresponsal en el extranjero. En noviembre de 1998 aparece su segundo libro, Cuba Santa, comunistas, santeros y cristianos en la isla de Fidel Castro. En 2009 recibió el premio de Periodismo Universidad de Sevilla y en 2010 el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. En Manzanares fue distinguido sembrador en 1991 por la revista Siembra y en 2020 recibió el premio Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares. En esta ciudad fundó en 2008 la Escuela de Ciudadanos, hoy Escuela de Ciudadanía, asociación sin ánimo de lucro por la que en sus primeros 15 años de vida han pasado un centenar de personalidades. Aparte del atraco, Buenas noches, Román. esto ya os ahorráis la necrológica cuando os muera, o sea, que ya está hecha. De modo que muchas gracias. Yo sabía que había alguna trampa porque Juanjo me pasó un cuestionario y de lo que habíamos hablado es que íbamos a hablar informalmente sobre lo que fue la escuela y lo que es la escuela actualmente, antes de Ciudadanos y ahora de Ciudadanía. De modo que muchas gracias, Leticia, por esta invitación y a ti, Juanjo, como presidente, y a todo el equipo de la escuela actual, pues daros las gracias porque seguro que ellos serán cómplices de este atraco, ¿no? Pues sí. Bueno, pues el cuestionario que te pasé sigue aquí vigente y vamos a hablarlo, porque esta charla lleva por título Biblioteca Cuna de la Escuela de Ciudadanía.
Muchas de las personas que hoy tienen conocimiento de esta escuela tal vez no sepan o no recuerden cómo nació. Por eso, Román, la primera pregunta es cómo y por qué surge la Escuela de Ciudadanos y qué papel jugó la Biblioteca Municipal en su puesta en marcha. Yo, para contestar a la pregunta esa y no tener que improvisar, porque ya la memoria me falla, voy a leer unos párrafos de este primer tomo, de los 3 primeros cursos. Se editaron en las conferencias íntegras, se editaron en libro, y voy a leer el prólogo que hice para el primero de ellos. De niño tuve que estudiar una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Cuando Franco murió, los españoles comenzamos a quitarnos la caspa que nos habían dejado 40 años de dictadura. El tiempo demostró que las ansias de libertad eran mucho más poderosas que las cuerdas que tenían atado y bien atado el régimen represor. Llegó la democracia, la libertad, una nueva constitución, los partidos, las elecciones, la alternancia en el poder. En 2006, el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la Ley Orgánica de la Educación, que incluía una novedosa asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El Real Decreto que desarrollaba señalaba que esta nueva asignatura deberá prestar, comillas, especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, cierro comillas. El apartado A del artículo 3 del Real Decreto no tiene desperdicio. Por la manipulación que en los meses siguientes hicieron de esta ley los sectores más conservadores de la sociedad española, transcribo íntegramente este párrafo. Comillas, la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan, 2 puntos. A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Hermosas palabras, esto ya es mío: respeto, tolerancia, solidaridad, diálogo, derechos humanos, ciudadanía democrática. El Gobierno socialista, con esta iniciativa, no hacía sino seguir las recomendaciones del Consejo de Europa de 2002, que pedía a los Estados miembros que establecieran como objetivo prioritario de la enseñanza escolar la educación para la ciudadanía democrática. Al fin, tras décadas de oscurantismo y aislamiento de nuestros vecinos europeos, los jóvenes españoles serían educados en los valores universales de la democracia. Inexplicablemente, un sector recalcitrante de la derecha política, social y religiosa puso desde el primer momento el grito en el cielo. En algunos lugares, entre otros Andalucía, donde yo entonces me encontraba trabajando, algunas familias ultracatólicas asesorados por abogados vinculados al Opus Dei, por cierto, uno de ellos que colaboraba a petición mía como columnista del País, exhibieron ante los tribunales de justicia la objeción de conciencia para evitar que sus hijos cursaran la asignatura. Después de varias sentencias, el Tribunal Supremo unificó doctrina y rechazó en enero de 2009 la objeción de conciencia por no existir, comillas, adoctrinamiento, cierro comillas, alguno en la asignatura. Y voy a terminar. Fue en esas fechas, verano de 2008, cuando pensé, pobres españolitos, sus propios padres quieren impedir que en las escuelas les enseñen a ser respetuosos, tolerantes, solidarios, dialogantes, que les enseñen que las niñas y los niños tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y se me ocurrió, si no habría que empezar por enseñar a esos padres en qué consiste ser un buen ciudadano en una sociedad democrática. Se me ocurrió crear una escuela de ciudadanías. Todos esos valores se pretendían desarrollar en el alumnado de secundaria en esa asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Con la perspectiva que dan el tiempo y la experiencia, Román, ¿por qué crees que hubo un movimiento tan reaccionario a esa asignatura? De aquellos polvos, estos lodos, racismo, intolerancia, machismo, populismos, extremismos.
Pues sí, desgraciadamente lo que se escribió hace 15 años y poco más, y lo que ha dicho Almudena, y más cosas que se podrían sacar de estos libros, siguen vigentes, por desgracia. El problema fue que un grupo minoritario, ya he comentado que precisamente uno de los abogados que plantearon aquel juicio era un columnista al que yo personalmente contraté, sabiendo que era un militante del Partido Popular y que, por tanto, iba a tener un criterio y unas ideas distintas a las mías, por ejemplo, pero que ese era el papel de un periódico como El País, que no milita de manera formal en ningún partido político. Pues, como digo, ese sector más conservador, apoyado en algunos obispos entonces muy conservadores, iniciaron una campaña prácticamente al día siguiente de que esa ley fuera aprobada y fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2007. Judicializaron ese problema de las aulas y ahí se creó el conflicto. Como he dicho, hubo varias sentencias, algunas contradictorias, por lo que el Tribunal Supremo tuvo que decir que no había adoctrinamiento. De cualquier manera, la asignatura ya quedó bastante tocada, porque hubo presidentas de comunidades autónomas como Esperanza Aguirre que dijo que ella no iba a cumplir esa ley bajo ningún concepto. Es decir, una cosa que se debería haber quedado en el claustro de las escuelas, de las universidades, que es la enseñanza sobre los valores de la democracia y de los derechos humanos, se politizó de una manera lamentable y estamos todavía en esas. Hemos visto a Almudena Grandes en ese recuerdo de la primera conferencia que abrió esta escuela de ciudadanía. Hubo más participantes en aquel curso, ahora nos hablará de ellos Román. También hubo, incluso recordarán, porque alguna de las personas que hoy nos acompañáis estuvisteis en alguno de esos encuentros previos que antes de las charlas hubo con lectores, con algunos de los escritores. ¿Fue ese primer curso, Román, el más especial por el hecho de ser el primero de los 15 que lleva la escuela? ¿Y cómo reaccionaban los ponentes cuando contactabas con ellos y les invitabas a participar en una escuela de ciudadanos? Bueno, empiezo por lo último, y es que no es porque estemos celebrando el 20 aniversario de la biblioteca, pero sí es cierto que todo el mundo se quedaba alucinado porque la biblioteca es realmente hermosa. Es decir, cuando se pasa al patio y se ve el luminario, ¿cómo se llama? La montera, le llamo yo a lo que tenemos en casa, no es como esta, más pequeña, pero tenemos una, pues se quedaban realmente sorprendidos. Es decir, el edificio es realmente hermoso y también les hacía gracia que aquí hubiera estado la cárcel, ¿no? Era un choque de dos palabras, muy biblioteca y cárcel, muy significativas, ¿no? Y tengo que rectificar una cosa, es decir, aquello no empezó como un primer curso, sino que empezó precisamente por esa choque de trenes que se produjo en el 2008, en el verano de 2008, entre ese sector que rechazaba la asignatura Escuela para la Ciudadanía y una gran mayoría creo yo, de ciudadanos que sí que querían que se impartiera esa clase. Fue cuando, hablando precisamente con uno de los columnistas, Luis García Montero, pensamos, oye, ¿por qué no hacemos digo, me voy a jubilar, voy a instalarme en mi pueblo, me gustaría hacer un ciclo de conferencias para hablar de este tema, es decir, porque estaba muy caliente en ese momento. Me dijo que sí, que encantado. Digo, dile a Almudena si viene. Almudena se sumó enseguida y lo que yo le propuse entonces a Antonio Cava, que se ha visto ahí, a nuestro querido y recordado amigo Antonio Cava, y a Miguel Ángel Pozas, que era entonces el alcalde, les propuse hacer ese ciclo de 4, 5, 6 conferencias con personalidades que tuvieran, como dice el título, como pensamos hacer solo ese ciclo, el libro que recoge todas las conferencias se llama Cómo ser un buen ciudadano. Entonces, ¿cómo seleccionaba yo a los buenos ciudadanos? Bueno, pues dos condiciones. Una, que tuvieran un prestigio profesional reconocido, y yo creo que todos los que aparecen en ese primer curso lo tienen. Almudena, por supuesto, Miguel Río, Miguel Ángel Aguilar, Natibel,
Luis García Montero y Javier Reverte, algunos ya desgraciadamente fallecidos, y segundo, que tuvieran también una conciencia social. Es decir, que no fueran de esos intelectuales, que yo respeto, pero estos eran ese tipo de intelectual comprometido, esa palabra se ha quedado un poco anticuada, pero el compromiso de los intelectuales en los años 60, 70, 80 fue un empuje muy importante que la intelectualidad dio en toda Europa para democratizar cada vez más la sociedad, ¿no? El ayuntamiento me respondió que sí, Antonio Cava y Miguel Ángel Pozas. Nunca me preguntaron a quién iba a invitar. Es decir, yo les decía, he invitado a estos y lo dieron por bueno. Tuvimos la suerte de que la directora de la biblioteca, Paqui Díaz Pintado, acogió la idea estupendamente y la mantuvo durante esos 3 años, y le agradezco desde aquí ese recibimiento que tuvimos. Y entonces lo que pasamos fue a invitar a gente. ¿A quién invité? Pues a los amigos más próximos que tenía, pensando que esto iba a ser una cosa pasajera de unos meses, ¿no? Los ya citados Miguel Almudena y Luis García Montero, y luego Miguel Ríos, Miguel Ángel Aguilar, Natividad Preciado y Javier Reverte. Yo creo que todos ellos eran unos profesionales que cumplían con esas dos características, ¿no? Y de hecho, tan amigos que, por ejemplo, de los poquitos ponentes que han repetido, Miguel Ríos o Luis García Montero, que le tuvimos luego en alguna ocasión más con nosotros en la escuela, y Miguel Ríos en ese curso virtual en el año de la pandemia. Tras el éxito de aquella primera serie de conferencias, que hoy consta como primer curso, llegó el segundo. Por aquí pasaron Manuel Pimentel, Joaquín Estefanía, Soledad Puertolas, María Antonia Iglesias y Manuel Marín. Y para no bajar el listón, llegó un tercero, con Caballero Bonal, Carlas Francino, Inmaculada Montalbán, Víctor Manuel y otra escritora más, Clara Sánchez. Por el hecho de ya haber tomado impulso, ¿fueron más fáciles de organizar estos cursos o, al contrario, se complicaba más la cosa por ese nivel de exigencia que ya iba teniendo? Bueno, al principio realmente era relativamente cómodo para mí, porque lo que hice fue, después de 50 años de profesión, más de 50, pero bueno, vamos a dejarlo en números redondos, pues había conocido a mucha gente de distintos sectores, de la política, de la cultura, en fin, de muchos ámbitos, y lo primero que hice pues fue invitar a mis amigos. Por ejemplo, yo a Miguel Ángel Aguilar es la persona que conozco que siga viviendo en Madrid más antigua, desde que yo llegué a la ciudad a estudiar en la universidad con 19 años. Ese mismo año conocí a Miguel Ángel Aguilar, que entonces era delegado de la Facultad de Ciencias Físicas, facultad en la que yo empecé para teóricamente estudiar matemáticas, que dejé porque descubrí que las ciencias políticas me interesaban más. Y por cierto, voy a contar una anécdota, que cuando le presenté a mi entonces novia y hoy mujer y compañera Pilar, que por cierto tiene gran mérito por haber soportado estos 15 años de estrés que yo he sufrido con la escuela, cuando tomamos un café en Río Rosas, por donde vivían sus padres y ella misma, y nos encontramos a Miguel Ángel, y se sumó, y cuando se marchó, nosotros seguimos para casa, y me dice: oye, ¿quién es este amigo tuyo? Está loco. Digo, sí, un poco, pero es un tío genial, ¿no? Y efectivamente yo creo que ya el que conozca a Miguel Ángel Aguilar sabe que es así. Poco después, es decir, 2 o 3 años después, conocí a Natividad Preciado en el Diario Madrid. Estuvimos 5 años allí los dos juntos hasta que lo cerró el franquismo. Soledad Puertolas fue compañera mía de curso en la Facultad de Ciencias Políticas, que por cierto nos fuimos expulsados también por razones ideológicas, los dos de la universidad. Hoy es una académica y novelista de gran renombre, y en fin, esos años era relativamente fácil, ¿no? La parte, digamos, más burocrática, que era organizar las conferencias, yo estaba liberado de eso, era cuestión del ayuntamiento. Entonces era el ayuntamiento el que organizaba las conferencias, y Paqui se ocupaba de todas esas cosas que ahora tú estás sufriendo y que no son tan complicadas, ¿no?
Y así hemos llegado hasta ahora, ¿no? A Miguel Ríos recuerdo otra anécdota, que cuando ya hizo algo de dinero, yo le empecé a entrevistar por vez primera, creo que en el año 67, y cuando ya hizo dinero con el Himno a la Alegría, mi mujer y yo nos invitó a ver su piso nuevo, que se había comprado al final de la calle Arturo Soria, que todavía no estaba amueblado. Nos sentamos en el suelo, Miguel sacó un cigarro de aquellos que a él le gustaba fumar y me lo pasó, y la primera bocanada le dije: Miguel, a mí dame Johnny Walker, que esto no me va. Y jamás he vuelto bueno, la verdad es que no llegué a fumar porque casi lo vomité allí, ¿no? Es decir, entonces eso era relativamente fácil, ¿no? Quizás me he enrollado un poco en explicar todo esto. Y luego pues, con Iñaki Gabilondo, pues igual, lo conocí en los años 70, hicimos un viaje juntos a ver si me sale ahora, al sur, a Nueva Orleans, a una novela que se presentaba entonces, y nos invitaron y tal. Y estuvo en el Grupo 16, fundó la Radio 16, era una de las empresas del grupo. Es decir, que entonces ya luego he estado con él 9 años en la tertulia, igual que con Francino. Es decir, todos esos personajes, lo difícil era buscar una fecha. Iñaki tardó casi 2 años en venir por los programas de agenda que tenía y tal, ¿no? Y porque normalmente no suele, igual que Francino, no suelen hacer este tipo de bolos, salvo cuando lo hacen para colegios. En ese caso, Francino por lo menos sí lo hace. Y entonces el resto, pues bueno, iba siendo cada vez más complicado porque conocía menos gente, hasta que mi agenda se agotó, y fue cuando empecé a decirte a ti, aparte de que por razones de edad había que ir dando un cambio y traer a gente ya de otra generación, ¿no? Seguimos avanzando en este repaso, en esta trayectoria. Hemos visto pues esa vinculación que viene, que da la razón a ese título que eligió, por cierto, Román, de Biblioteca como cuna de la Escuela de Ciudadanía. En el otoño de 2011, tras constituirse como asociación sociocultural independiente sin ánimo de lucro, es cuando la escuela pasó a ser asociación, llegó el 4º curso de la Escuela de Ciudadanos, pero tras el cambio de gobierno municipal, a la escuela le fueron negados los espacios municipales y tuvo que salir de esta biblioteca bajo la acusación de adoctrinamiento ideológico y de ser sectaria y partidista. Comenzó un exilio, entre comillas, o sin ellas, de 4 años en el castillo de Pilas Bonas, por donde pasaron, entre otros, ponentes como Juan Cruz, Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo, Wyoming, Pepa Bueno, El Roto, el juez Garzón, y hasta hubo un debate de jóvenes líderes de partidos políticos, entre ellos Borja Semper. Lejos de lo que pretendían quienes negaron espacios municipales, ¿fue un revulsivo para la escuela? Yo creo que sí, y por eso en el capítulo de agradecimientos yo incluiría al concejal de Cultura del Partido Popular, que tomó esa inexplicable decisión con el visto bueno, claro está, me imagino, del alcalde de la época, ¿no? Y ahora ya hablando en serio, un agradecimiento a Hilario Tolosa, el propietario del castillo de Pilas Bonas, que me imagino que corriendo algún riesgo se prestó de inmediato a cedernos su espacio en el castillo, y allí estuvimos esos 4 años de exilio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pues que aquí la cabida, creo que eran 100, no sé si llega a 100 justas, pues afortunadamente duplicamos, triplicamos, quintuplicamos con Iñaki Gabilondo, que hubo más de 500 personas, muchas de ellas de pie en la balconada que hay en el salón donde se celebraba aquella. Multiplicamos por 8 cuando vino Luis García Montero a dialogar con el juez Baltasar Garzón, y pasamos de los 1000 cuando vino el Gran Wyoming, ¿no? Además salimos en la prensa nacional, vino Gonzo, el programa del intermedio, y hizo un reportaje sobre aquello, y luego eso dio pie para que viniera el Gran Wyoming. Y se publicó el reportaje en la televisión, en La Sexta, y yo no sé por qué se estuvo repitiendo ese reportaje durante el verano varias veces.
Y me llegó un comentario de que qué mala leche tenía porque que dejara de decirle a los de la sexta que lo repitieran. Y yo no me enteré, yo no tenía ninguna mano en la sexta, era la propia sexta que decidía que aquello les hacía gracia, aparte de que suelen repetir los programas en el verano, como tú ya sabes, ¿no? En fin, creo que aquello fue una torpeza, nos obligó a salir de ahí, permanecer esos 4 años en el castillo y luego volver a un espacio público, que era lo que hemos demandado siempre, como fue en este caso la Casa de Cultura, en este caso gracias al alcalde del momento, a Julián Nieva, y con esa ayuda pues hemos sobrevivido hasta ahora, ¿no? Y hemos llegado hasta el número 100, que se va a presentar el próximo mes, ¿no? Además de los tribunales, las urnas volvieron a hablar en 2015 y en otoño de ese año la Escuela de Ciudadanos volvió, ya en su 8º curso, a espacios municipales con una conferencia de Manuel Vicent en la Casa de Cultura. La criatura, como nos ha contado Román, había crecido tanto que tuvo que salir de su cuna, de esta biblioteca. Salvo el paréntesis de la pandemia, que acortó el 12º curso y obligó a celebrar por videoconferencias el 13º, por la Casa de Cultura hemos tenido, entre otros, a Forges, a Michael Robinson, Ignacio Escolar, Elvira Lindo, Juan José Millás, Josep Borrell, Javier del Pino, Isaías Lafuente, Pablo Simón, Alberto García Liz, Santiago Auserón. Si tuvieras, Román, que quedarte con alguna de las ponencias o de los ponentes de estos 15 años, ¿cuál sería? Pues no voy a ser nada original si digo que esto es como cuando le preguntas a quién quieren más, al niño o a la niña. Pues no lo sé, es decir, de 100 personas ahí, veo ahora a Federico Mayor Zaragoza, que está a mi altura, y bueno, la conferencia que dio fue estupenda, miro para otro lado, no sé, Santiago Serón, Antonio Muñoz Molina, es decir, que hay muchísimos. Yo creo que a todos les estoy muy agradecido por venir a Manzanares. Hemos tenido la fortuna que de 100 personas que han sido invitadas, solo una se puso enferma, que era el gran peligro que teníamos muchas veces cuando llovía o nevaba o en el pleno invierno. Miguel Ríos vino en el mes de diciembre, creo recordar, un 19 o 20 de diciembre, a 2 grados bajo cero. A 2 grados bajo cero, y dijimos, nunca más organizamos primero al lado de las Navidades y entonces yo me quedaría con todas. Ahora bien, tengo que destacar una cosa que la gente se sorprendió, y más ahora cuando lo cuentas. La persona que hasta ese momento, y yo creo que incluso después, fue más veces interrumpida mientras que estaba hablando, fue Carmen Calvo, cuando había sido consejera en la Junta de Andalucía y todavía no había sido vicepresidenta. Creo que vino al Castillo, no me acuerdo el curso que vino. Y vino a hablar de lo que ella realmente es experta. Es constitucionalista, pero su especialidad es el feminismo. Son los derechos de la mujer. Es un tema que está investigando desde los años 80. Y por lo que se hizo popular en Andalucía, empezó a dar conferencias, a salir en televisión y tal, ¿no? Y ya te digo, frente a esos aplausos, cuando vino Ángel Gabilondo, lo que se produjo al terminar su conferencia fue un silencio emocionado y que no sabías, no podías ni casi respirar. Es decir, yo estaba a su lado y me quedé. Yo sabía que era un gran filósofo, había leído algo, por ejemplo, que tiene un libro más gordo que ese mío. O sea y en fin, es una personalidad muy tal. Y a él no lo aplaudieron, pero no lo aplaudieron porque te quedas cortado, ¿no? Y luego, pues por resaltar la última, la de Santiago Serón, es decir, yo ya lo había conocido, lo había entrevistado en los años 90, por razones familiares he tenido alguna relación con él, y bueno, sabía que era una persona muy culta, que era ya licenciada en filosofía, y cosa que mucha gente desconocía, y que terminó su doctorado, que escribió 2 tochos, uno de 700 y pico y otro de 500 páginas, que me leía antes de que viniera, o sea que sabía que lo que iba a hablar iba a ser una lección magistral, y realmente lo fue. Es decir, y me alegro mucho de que sorprendiera a tanta gente y se descubriera ese otro aspecto de Juan Perro, ¿no?
Y bueno, yo por destacar esas, pero realmente todas creo que han sido muy satisfactorias, ¿no? Me ha venido a la memoria esa conferencia de Ángel Gabilondo, de tal nivel. Yo creo que ha sido de las crónicas de las charlas de la Escuela de Ciudadanía que más me han costado, porque no sabías por dónde meterle mano, te habías quedado con tanta información, tantas cosas como se habían dicho, y la recuerdo quizá de las que más trabajo me hayan costado, porque no sabía por dónde cortar. Ahí sufriste, pero con Garzón te reíste mucho luego en los chistes que contaba, ¿no? Cuéntalos. Lo contamos. Si tú que sabes contar chistes, cuéntalos. Bueno, no, tampoco. Es algo bueno, que Baltasar Garzón nos perdone, pero es una faceta, y además yo llegué a preguntarle, porque vino acompañado de la que ha sido fiscal general del Estado. La fiscal general, la María Dolores Delgado. Que fue además ministra, estaba entre el público, le acompañó, y cuando terminó la conferencia, pues descubrimos una faceta de Baltasar Garzón increíble. Se puso Dijo que iba a tomar un vino de 15 o 20 minutos. Y se alargó. Los echaron a la una y pico. Sí, nos echaron del castillo. ¿Os imagináis al juez Baltasar Garzón haciendo de chiquito de la calzada? Lo hizo. Pues lo hemos visto. Y yo le dije a María Dolores Delgado, porque por ejemplo, cuando liberaron a Ortega Lara, son los que estaban allí presentes. Y cuando salían esas imágenes en los telediarios del despacho de la Audiencia Nacional del juez Garzón a las 4 de la mañana, yo ya le dije, no me digas que esto es habitual. Dice, sí, gracias a eso, gracias a este sentido del humor, gracias a estas cosas, aguantamos lo que aguantamos. O sea, la verdad es que descubrimos esa otra faceta que bueno, no públicamente, que nos permita, que no se enfade por contar estas intimidades, pero fue realmente pues eso, de descubrir pues que detrás de esos profesionales están las personas, ¿no? Y fue un buen rato, desde luego. Vale. Vamos a volver al principio, a esa cuna de la Escuela de Ciudadanos que fue esta biblioteca, porque hoy además tenemos que anunciarles una novedad, y es que las grabaciones de las 16 conferencias de esos 3 primeros cursos que se celebraron aquí en la biblioteca están desde hace unas horas disponibles en el canal de YouTube de la Escuela de Ciudadanía. Desde aquí, por ello, quiero expresar mi agradecimiento al personal de la desaparecida MTM, Manzanares Televisión Municipal, que las grabó en su día. Entre ese personal, Beatriz Sicilia, que sigue siendo uno de los pilares de la actual Manzanares 10 Televisión, y que ha ido rescatando las grabaciones originales y las ha digitalizado para la sección del archivo de la tele de la televisión actual. Entregaremos también en soporte electrónico estas conferencias a la biblioteca para su sección local, para que en su labor de preservar el saber también disponga de ellas en ese formato, puesto que ya también están en formato libro. Y hablando de libros, tenemos aquí algunos de los libros que se han hablado, que publicó Román Orozco, y esos otros libros que se han hecho mención, que recogen las ponencias de los 3 primeros cursos, los que se hicieron aquí en la biblioteca, que con el título genérico de Cuadernos de Ciudadanía se publicaron Cómo ser un buen ciudadano, Ciudadanos en la crisis y Ciudadanos comprometidos. En el prólogo que antes nos has leído del primero de los libros, Román habla de esta biblioteca como foro cultural de primera magnitud y recuerda cómo la primitiva biblioteca Lope de Vega le permitió a él, siendo adolescente, descubrir que había una vida mejor, más libre e ilusionante. Y frente a esa formación del espíritu nacional, abro comillas, que lo único que hacía era deformarnos y aborregarnos, los libros de la biblioteca me mostraban un mundo de aventuras y emociones, escribió Román. Para ser un buen ciudadano, ¿hay que ser un buen lector? ¿Quién te inculcó el gusanillo de la lectura? Bueno, yo creo que no necesariamente puede ser un buen ciudadano o una persona que, por lo que sea, no es asidua lector de libros o no frecuenta las bibliotecas, pero vamos, desde luego hay un... Es decir, una biblioteca es una fuente constante de inspiración, de conocimiento, de saber, de convivencia, de entrar en la piel de otro, de ponerte en otros puntos de vista, es decir, de salir de tu ombliguismo, ¿no? de descubrir que hay por ahí unos mundos absolutamente inimaginables, ¿no? Y por eso yo creo que la biblioteca es fundamental en la vida de cualquier persona, y si
la frecuentas de joven, terminarás siendo un lector de por vida, ¿no? Yo recuerdo aquella biblioteca, en fin, la memoria me falla mucho, pero reconozco mentalmente, veo la fotografía de cómo pasabas y cómo olía la madera enmohecida un poco, ¿no? Y al polvo de los libros viejos, ¿no? Pero tú veías por allí que caminaban los hermanos Karamazov pegándose tortazos unos a otros, o veías a Sherlock Holmes investigando no sé qué, veías Los Tres Mosqueteros, en fin, El Último Mohicano, que es una de las novelas que creo que tengo como 4 o 5 ediciones en mi casa y que he regalado a nietos, sobrinos, primos, a un montón de gente, porque me parece un libro absolutamente maravilloso. Por cierto, la película que se hizo también me gustó y creo que es fiel reflejo de aquella novela de Fenimore Cooper. Y en fin, para mí fue tal. ¿Cuál fue el gusanillo? Pues el gusanillo, te voy a decir cuál era: la siesta. Es decir, cuando yo venía del colegio de Granada en los veranos, aparte de que mis padres en la tienda, como a mí no he tenido facultades como mis hermanos y sobrinos para vender, no sé hacer ese tipo de cosas, pues me mandaban a colocar las piezas de tela, en fin. Y en la siesta, en la hora de la siesta, pues todo Dios se tenía que acostar, ¿no? Entonces yo lo que hacía era leer un poco a escondidas y por la noche debajo de la sábana, y recuerdo que en alguna ocasión con una linterna, ¿no? Entonces yo creo que la siesta fue la que me aficionó a mí a caminar por las bibliotecas y hojear aquellos libros que olían a polvo, ¿no? Vamos a hablar también un poco de la faceta de autor de Román. Además de miles de crónicas, reportajes y artículos, has escrito varios libros, los tenemos aquí, están también a disposición del público en esta biblioteca. Estos ejemplares son de aquí de la biblioteca. En 1993 publicas Cuba Roja, que estuvo, como hemos oído, entre los más vendidos en España y en América Latina. En el 98, Cuba Santa, junto a la antropóloga Natalia Bolívar. ¿Qué reseña nos harías de esos libros consistentes? ¿Y qué te marcó de aquella Cuba de Fidel Castro para escribir estos libros? Vamos a ver cómo te lo explico esto. A mí me pidieron, en esa época, estábamos viviendo en México y yo tenía que cubrir toda la zona del Caribe, de Centroamérica y de lo que son los países del Pacto Andino, Bogotá, o sea, Colombia, Venezuela, en fin, un montón de países. Salvador y Nicaragua daban muchísimas noticias porque Salvador entonces estaba la guerrilla en algún momento rodeando la propia capital. Y en fin, en una de los viajes que hice en alguna vacación que vine a España, me dijeron, Cambio 16 había llegado a un acuerdo con la editorial Vergara, que es una editorial de origen argentino y por eso se editó allí enseguida el libro, y en Colombia, que escribiera un libro sobre El Salvador, porque en ese momento era, por cierto, hice muchos reportajes con Gervasio Sánchez en El Salvador. Mi mujer, que vino alguno, se acordará. Es que Gervasio es el fotoperiodista, sí, de los que están en cartera. Sí. Bueno, y a lo que iba, entonces yo veía que El Salvador es un país muy pequeño. La noticia era pues eso, que había estallado una bomba, que había atacado la guerrilla, que no sé qué, que habían tomado el Hotel Sheraton, pero no veía cuerpo como para dedicarme. Yo no había escrito hasta ese momento ningún libro y tenía mucho respeto a lo de escribir un libro. Y entonces, pensándolo mucho, me insistieron y tal, digo, mira, un país que tiene mucha historia, además mucha relación con España, es Cuba, ¿no? Que era uno de los países que más visitaba porque daba muchísimas noticias. Eran los finales de los 80, con Gorbachov ya casi a punto de ser expulsado del poder, en fin, lo que llamaban en Cuba el desmerengamiento de la Unión Soviética y tal. Y bueno, la propia historia de Cuba, la esclavitud que España mantuvo allí hasta finales casi del siglo XVIII. Sí, me equivoco de fechas ahora, no voy a fijarlas. En fin, estuvo mucho tiempo.
y pensé que aquello tenía más contenido. El problema es que tenía tanto contenido que lo que yo creía que iba a ser un libro de 200 o 300 páginas, pues terminó convirtiendo en 1000, ¿no? Afortunadamente se vendió muy bien, y aunque algunos no los pagaron, por ejemplo los argentinos, o me pagaron muy poco, pero bueno. Y bueno, esa fue una experiencia. ¿Por qué me interesó Cuba? Porque es que olvídate de qué es hoy el régimen cubano o de qué fue el régimen cubano, pero realmente la heroicidad y el valor, en fin, si sueñas una película de acción trepidante, coges a 13 señores, la mayoría universitarios, que jamás habían empuñado un arma, que no sabían nada tal, que no habían andado en la tal, y se descuelgan en Sierra Maestra, que yo que la he recorrido, cuando hice el libro hice un recorrido de 5.000 kilómetros yo solo por toda la isla, que fui el primer periodista extranjero que autorizaron a viajar así. Bueno, normalmente te acompañaba un funcionario de ellos que te controlaba y tal, y bueno, y terminaron a los pocos meses derrotando a un ejército absolutamente criminal que era el de Batista, y terminaron con una dictadura de las más feroces que ha habido en América Latina, apoyada por los Estados Unidos. Entonces, un país como Cuba, que es 82 veces, me molesté en calcularlo, eso sí me acuerdo, más pequeño que Estados Unidos, ha sobrevivido, ya deben ir por 14, 15 o 16 presidentes que han intentado derrocar ese régimen y cambiarse. El comunismo ya no existe nada más que en ejercicio, nada más que en Corea del Norte y en Cuba. Entonces, ¿por qué se mantiene todavía ese régimen? Eso, yo no te sé aún responderla adecuadamente a esa pregunta. Desde luego, algo habrá tenido esa revolución que ha cambiado aquel país de esa manera tan espectacular. Es decir, algo tiene un país cuando, en vez de invadirte, como hace Rusia con Polonia, lo que te hace es mandar 5.000 maestros a Bolivia, o sea, a Bolivia también, pero a Venezuela, cuando estaba Chávez, o te mandó 10.000 médicos para que fueran a vacunar a los niños de la selva en Venezuela, por la cara. Hombre, le daban petróleo. Pero te quiero decir que es un país con unos contrasentidos tan fuertes que yo creo que sí que tiene mucho contenido. Y luego la tercera parte del libro es su relación con España, que es muy curiosa, pero no voy a extender. Y como quiero terminar pronto, Cuba Santa, bueno, cuando yo escribí ese libro, lo orienté todo. Ahí hay un contenido total, hay un apartado muy grande sobre la economía, sobre lo que es la sociedad cubana, un pequeño apartado, porque entonces había poco sobre la religión en Cuba, las religiones en Cuba, y ahí conocí a Natalia Bolívar. Y entonces, bueno, que es una antropóloga de prestigio internacional, sobre todo en el mundo, en Estados Unidos, en Colombia y en Canadá, lo ha visitado muchas veces a dar conferencias, tiene 30 o 40 libros, no sé cuántos, estuvo aquí, dio una conferencia aquí en la Escuela de Ciudadanos presentando un libro en una de las visitas que hizo a España y que estuvo alojada en mi casa, y entonces fue cuando me hizo ver que había otra Cuba, que estaba conviviendo un país de un comunismo, digamos, revolucionario y muy militante, muy activo, los CDR, los comités de defensa de revolución en la calle, apaleando a los opositores, en fin, convivía con otra Cuba que había como 10, 12 tipos de religiosidad activas, algunas más escondidas que otras, incluida la católica. Es decir, en Cuba no se cerraron nunca las iglesias. En Cuba las procesiones se hacían camufladas. Por ejemplo, ahí narro una en Cuba Santa, donde van, según las crónicas que escribía Mauricio Vicent, nuestro gran amigo que falleció hace poco, llegaban más de 100.000 personas, que era la de San Lázaro. Entonces, eso es lo que es lo vulgarmente conocido como santería, pero son todas las religiones de origen africano que se han conservado, bueno, al milímetro. Es impresionante, mucho mejor que en cualquier otro país, mucho mejor que en Brasil. Afortunadamente, el cine norteamericano, que sí que ha sacado rendimiento a los temas estos de santería y tal, y no sé qué, y una cosa muy macabra,
es todo lo contrario, es una fiesta. Entonces, bueno, pues creo que ahí sale, por ejemplo, un músico que cuando yo lo entrevisté tenía 90 y tantos años, que se sabía más de 1000 canciones en lengua yoruba, que era el idioma original que los esclavos negros llevaron en el siglo XVI y XVII desde África, desde Guinea, desde Nigeria, de Níger, en fin, de todos esos países a Cuba, y cantaban yoruba y no entendían las letras. Muchas de las letras sabían que era, pues una era para una boda, otra era para un funeral, otra era para tal. Es decir, hay una cultura ahí impresionante. Y eso, bueno, me atrapó. Yo reconozco que tengo gran respeto por todas las religiones, no practico ninguna, pero, en fin, escribí de la visita del Papa, hablé con muchos, me hice muy amigo del obispo de La Habana, y me parece que era un tema muy bonito para el libro, y ya lo termino, pero en fin. Por tu libro, 50 mujeres en vanguardia, la larga lucha por la igualdad, conseguiste en 2010 el premio Meridiana, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer a las iniciativas de producción artística o cultural en defensa de la igualdad. En la Escuela de Ciudadanía, que cuenta con una vocalía específica de igualdad que desempeña Irene Ruiz, también te has caracterizado, Román, por un compromiso feminista que se ha visto reflejado en ponentes, temas y hasta en el inclusivo cambio de nombre de la escuela. El propio Ayuntamiento te reconoció en 2020 con el Premio Igualdad en una gala en la que coincidiste con Almudena Grandes, que también lo recibió. Para ser un buen ciudadano, Román, antes te lo preguntaba si hay que ser un buen lector, ¿el feminismo es una opción o es una necesidad? No, es una obligación, vamos, es un deber, es cualquier adjetivo que tú le quieras poner, aunque yo diría que es lo natural. Es decir, el feminismo no es más que reconocer que todos somos absolutamente iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, seas negro, seas blanco, amarillo, seas mujer, seas hombre, seas trans, seas lo que quieras ser, seas católico o seas republicano, monárquico, es decir, somos todos absolutamente iguales. Luego la mujer también es igual al hombre, absolutamente igual. Yo en eso he creído afortunadamente desde siempre. Y quizá porque en la primera redacción, digamos, seria, que fue el Diario Madrid, cuando yo llegué, aparte de los veteranos que estaban heredados de la empresa anterior, que venían de periodistas hechos en el franquismo y tal, el grupo de periodistas jóvenes que allí llegamos, había varias mujeres. Estaba Julio Bustamante, estaba Natividad Preciado y muchas otras que fueron incorporándose y bueno, he tenido la suerte de convivir en mi trabajo con mujeres, por eso no he tenido que acomodarme, digamos, ser feminista de última hora, ¿no? El libro lo escribí por una razón muy sencilla. Cuando ya me liberé de los trabajos burocráticos en el país y en fin, seguí unos años todavía escribiendo en el periódico, se me ocurrió hacer una serie que yo le había encargado a una periodista que me creía que lo podía haber hecho bien, que era esto, ¿no? Es decir, ¿por qué no buceamos en todos los ámbitos de la sociedad andaluza y sacamos mujeres que sean pioneras en su campo? Y entonces salieron 50 mujeres, desde una gitana del barrio este más depauperado que hay en España, las 3.000 viviendas, una matemática, una cirujana de Córdoba, y salió la primera que se prestó, porque yo quise hacer un experimento y se dejó, María Jesús Montero, que hoy es la ministra de Hacienda, ¿no?, con la que sigo manteniendo una gran amistad y con la que empieza el libro, y la titulé Mujer de Roja, porque si os habéis dado cuenta, aparte de ser roja, casi siempre va vestida de rojo. Y bueno, me acordé de aquella vieja película. Y donde está, por ejemplo, una mujer que estuvo aquí en la escuela, Inmaculada Montalbán, que hoy es nada menos que magistrada del Tribunal Constitucional. Es decir, que acerté cuando pensé que iban a llegar alto todas las mujeres que hay. La que lleva todo el peso de memoria democrática en Andalucía es una de las protagonistas también de este libro. Es
Es decir, yo estoy muy orgulloso de él, pero sobre todo por las mujeres que se dejaron, porque no eran entrevistas, eran dejarse conocer por dentro y ver qué era lo que sentían, siendo la única en una universidad de matemáticas o en una empresaria, por supuesto, de Córdoba, ¿no? que estaba acostumbrada a mandar hombres. Y eso es por lo que hice, ¿no? Ese olfato periodístico y ese conocimiento que hace que, por ejemplo, no solo luego personas de las que vienen aquí pues hayan trascendido bastante en nuestra sociedad. En la Escuela de Ciudadanía, por ejemplo, tuvimos a Teresa Rivera, la actual vicepresidenta, antes de serlo, de llegar a la política. Para terminar, esta noche también queríamos, además de conmemorar este aniversario de la biblioteca y esa relación de la escuela, volvemos a este lugar y lo haremos de forma extraordinaria en lo que será el inicio de nuestro 16º curso. El sábado 28 de octubre, a las 12:30 horas, iniciaremos aquí ese 16º curso. Hemos querido que sea en la biblioteca, a pesar del menor aforo, como agradecimiento al lugar que nos vio nacer, y qué mejor manera que hacerlo con el que será, además, nuestro ponente número 100. Les anunciamos, ya lo habrán oído en medios de comunicación, será Aimar Bretos, periodista, director del veterano programa Hora 25 en la cadena SER, con la ponencia Los retos del periodismo en la era de la atención anestesiada. Ahora les daremos a conocer además algunas conferencias más de las que tendremos, pero Román, en aquellos primeros años tú podías imaginar, si te pasó por la cabeza que la escuela iba a llegar a 100 profesores. No, porque la idea inicial, ya te he dicho, fuera eso. Y me acuerdo que cuando hicimos el 10º aniversario con el recital de Pedro Guerra y la poesía de Luis García Montero, que por cierto Luis García Montero ha venido 3 veces a la escuela, empezando por mi mujer, pues me decía que lo dejara ya, ¿no? Que ya estaba bien, que cuando iba a terminar. Bueno, por fin ya... Bueno, vamos a cerrar con el que yo nunca pensaba, no era mi intención eso, y no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por personas como tú. No puedo citar a todos los colaboradores de la escuela, pues son muchos, los pondremos en el blog de la escuela, pero Virginia, que está desde el comienzo, creó el logotipo, es la autora de todas las cartelerías, tú que con las crónicas y luego ya entrando en la junta directiva y dirigiendo ahora la escuela como lo estás haciendo, y por lo que veo con personalidades de primer nivel, lo que yo te pregunto es, ¿vas a llegar al 25 aniversario, que es un número muy redondo, a las bodas de oro? Luego se lo pregunto a mi mujer. Bueno, y luego, sí, y luego no, quiero recordar a una persona que estuvo también desde el comienzo, en el verano de 2008, se pasó varios meses, y lo he visto ahí en las imágenes que han salido de la visita de Almudena Grandes, que es Enrique Sierra. Como algunos de ustedes saben, era mi yerno, falleció, era el guitarrista de Radio Futura, compuso la música que acompaña a las cuñas de la escuela desde entonces, y diseñó un blog absolutamente endiablado, porque se tiró como 2 meses y lleno de colores y de tal, y no sé qué, cuánto maravilloso, y que ahora por razones de rapidez y de urgencia pues lo tenemos ahí, pero es que se puede ver cómo fue aquello, ¿no? Mantiene el diseño y la estructura, ha cambiado colores y cosas, pero lo mantiene. Y gracias. Bueno, y eso es todo, ¿no? Que espero que lleguéis a ese 25 aniversario. Ya veremos. Bueno, pues vamos a aprovechar para anunciarles algunas de esas conferencias. Como decimos, el día 28, aquí a las 12:30, es entrada libre hasta completar aforo, como siempre, y en sábado por la mañana, por razones lógicas, Aimar Bretos dirige Hora 25 de lunes a viernes por la noche y no puede estar con nosotros como habitualmente hacemos los viernes. Pero bueno, el esfuerzo se lo agradecemos, y agradecemos también las gestiones que ha hecho Irene Ruiz, que será la periodista que dialogará con Aimar en esa jornada, dentro justo de un mes.
mes. Es director desde julio de 2021 de Hora 25, es de San Sebastián, comenzó en la cadena SER en 2008 en el equipo de informativos que dirigía Jesús Cintora, que también pasó por esta escuela. Luego llegó a Hoy por Hoy con Carlas Francino. Tras la salida de Francino continuó con Pepa Bueno y con Gemma Nierga y fue trabajando como redactor hasta que en 2013 era el sustituto habitual de Pepa Bueno. En fin, además es ganador de una Antena de Oro en 2022 en la categoría de radio y ha realizado, pues en fin, ha dado su impronta al programa Hora 25, que sigue siendo con más de 1 millón de oyentes el programa de la radio nocturna informativa, el programa líder. La siguiente conferencia que tendremos será en noviembre, ya en la Casa de Cultura volveremos, y aquí va a ser algo muy novedoso y rompedor respecto a lo que estamos haciendo. Vamos a hablar de hip hop y de rap. Parece que es algo solo de la gente joven, que sí, que vamos a llegar a la gente joven, queremos también llegar a la gente joven, pero el hip hop acaba de cumplir 50 años en el mundo y desde que surgió ha supuesto una auténtica revolución cultural y social a nivel global. Ahora tenemos raperos que dentro de unos meses van a llenar el Bernabéu en un concierto. Y queremos hablar de ello, de cómo ha sido esa evolución, de lo que ha supuesto y esa trayectoria del hip hop con una de las voces expertas en nuestro país, que además teníamos una deuda pendiente con él, porque es Frank T. Es uno de los 3 miembros del podcast No hay negros en el Tíbet, que le estuvimos en la Escuela de Ciudadanía. Él tuvo un problema médico la noche antes de venir y no pudo acompañarnos, pero se comprometió a estar con nosotros, y qué mejor que este 50 aniversario del hip hop para que venga, para explicarnos la importancia social y cultural que ha tenido en España y en el mundo, y además va a ser de una forma diferente, con una masterclass, donde va a ser muy práctico, así que puede contarnos cosas muy interesantes porque es un fenómeno global. Y luego ya nos iremos, como en diciembre dijo Román, que ya después de aquel frío que pasó con Miguel Ríos ya no teníamos, nos vamos a enero, que tampoco hace calor, y además el 26 de enero está ya también cerrada la conferencia que tendremos en la Casa de Cultura con Leticia Garcés Larrea. Les explico quién es. Es pedagoga por la Universidad de Navarra y viene a hablarnos de parentalidad positiva y educación e inteligencia emocional como las mejores herramientas para prevenir algo que también nos preocupa mucho, nos debe preocupar a la sociedad, como son el acoso y, por desgracia, el suicidio en menores. Con el acoso viene el suicidio y las mejores herramientas pues pueden estar ahí, ¿no?, en esa educación emocional y en la parentalidad positiva. Animo sobre todo pues a representantes de la educación, a familias, a padres, a madres, a AMPAs, porque puede ser muy interesante. Leticia Garcés escribe en revistas como Ser Padres, es autora del libro Padres formados, hijos educados, y además hoy me ha mandado un mensaje, hoy ha llevado a imprenta su próximo libro, Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, libro que se va a publicar próximamente y del que seguramente nos va a hablar. Impulsora de la campaña de sensibilización Educar sin Miedo, en redes sociales es muy activa, tiene la web Padres Formados, creo que es un tema bastante interesante. Y las otras 2 conferencias con las que pretendemos completar el curso, ya pues en torno a marzo, finales de febrero, marzo y luego abril, pues están todavía pendientes. Porque, como dice Román, es muy complicado. Algunos de los ponentes que hay contactados, porque las ideas están, pues dicen que quizá con tanta antelación no pueden todavía comprometerse, pero sí les indico, y no por ahora, porque ahora esté muy en los medios de comunicación, queremos hablar de fútbol femenino. Ya habíamos pensado hace 2 años. Ya antes de la pandemia lo teníamos previsto y no se pudo hacer, teníamos cerrado todo. Que vamos por delante siempre. Sí, ya antes de todo lo que se ha liado ahora lo queríamos hablar, lo queríamos tratar, ¿no?, de por esa lucha que estaban haciendo las jugadoras de fútbol, lo teníamos previsto. Unas veces por la pandemia, otras veces por compromisos de las jugadoras, compromisos internacionales de las jugadoras,
se nos fue descolgando y bueno, y ahora ha surgido todo esto y queremos tratar ese tema, el deporte femenino y esa lucha también, ¿no?, por la igualdad que se está llevando desde el deporte y que estamos viendo en estos días. Y bueno, son algunas de las cosas, esperemos que podamos cerrar lo que he previsto, que puede ser bastante interesante y potente en la línea de lo que ha hecho Román en todo este tiempo. Es la propuesta que tenemos, que les invitamos a que nos acompañen. Les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado en esta noche y queda insistir eso, en los agradecimientos a todas las personas que han hecho posible todo este tiempo de la escuela, al Ayuntamiento de Manzanares y esperamos seguir contando también con el apoyo, como todos estos años, de la Fundación Unicaja, de la Diputación Provincial de Ciudad Real y, por mi parte, y en nombre de todos ustedes, y creo que también de las cientos o quizá miles de personas que han asistido a las conferencias en estos 15 años, solo me queda dar las gracias con mayúsculas al ciudadano Román. Muchas gracias. Gracias, Román, por mantener tu compromiso ciudadano y aunque ahora sea con otras tareas menos laboriosas en la escuela, gracias por continuar en nuestra directiva aportando ideas, temas y sobre todo tus conocimientos. A ustedes lo dicho, muchas gracias. Nos vemos el día 28 en la charla que tendrá Irene Ruiz con Aimar Bretos. Buenas noches. Vale.